Dios nos bendiga, Dios nos guarde de una manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Damos gracias al Señor de que nos permite estar aquí. Gracias a su misericordia, a su perdón, a su gracia divina. Estamos un día más aquí, un poquito agripados. Ya como le he dicho de manera anterior, tengo una condición de salud que sufro de problemas respiratorios y estos problemas respiratorios me hacen sensible a problemas gripales, y esta semana me la he pasado muy afectada de salud, pero muy afectada, créanme. Pero gracias a Dios, Dios me ha dado la fortaleza de poder cumplir con parte de las cosas para Él. Y eso es importante. Pensé que no iba a estar al día de hoy acá porque me vi muy afectada, vuelvo y repito, de salud. Pero anoche estuve en una administración y esta administración fue tan fuerte que me dijeron, no, es una meditación de 5 minutos porque era como un culto de oración. Y aunque fui a una meditación de 5 o 10 minutos, el Espíritu de Dios se movió tan fuerte, y esto pudo darme la fortaleza para estar aquí el día de hoy. Y nada, vamos a hablar de lo que es la sabiduría. Gracias a Dios que da la fuerza para estar en este lugar, que eso es lo importante. Y vamos a orar a Dios para comenzar esto, hablar de algo tan importante como la sabiduría. ¿Por qué yo debo de tener sabiduría? Vamos a orar al Señor. Padre amado, Padre Santo, en esta hora venimos ante tu presencia dándote las gracias por esto, Padre amado, que vamos a comenzar a hablar de tu palabra, que es tan importante, que es tan fuerte, Padre amado, hablar de tu palabra, Padre de la gloria. Gracias. Dame la fortaleza corporal, Padre amado, dame la fortaleza espiritual para yo poder dar lo que tú pones en mi labio el día de hoy, Señor, así como lo hace siempre, Padre de la gloria, y que estas palabras lleguen a las personas indicadas, Padre amado, y puedan germinar, trabajar en los corazones de una manera especial. Mira, Padre amado, cada persona que pertenece a esta emisora, Padre amado, los que la escuchan, los que formamos parte de dar una palabra de parte de ti, de dar, Padre amado, de hablar de tu palabra. Bendícenos a cada uno, Padre amado, y ayúdanos a seguir, Padre de la gloria, dando de parte tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Dios nos bendiga. Vamos a hablar de la sabiduría. Es un tema muy interesante. Me llama mucho la atención este tema de la sabiduría. Vamos a compartir sobre esta. Y busquen en su Biblia el libro de Proverbios, capítulo 3. Porque si vamos a hablar de la sabiduría y no nos vamos directamente a los proverbios, yo creo que no le vamos a ver el sentido real de la sabiduría. Libro de Proverbios capítulo 3. Si tienes una Biblia en tu casa puedes buscarla. Proverbios capítulo 3, la sabiduría, la importancia de la sabiduría. ¿Por qué yo debo de tener sabiduría? ¿Por qué la sabiduría debe de acompañarme como hija de Dios que yo soy? Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proverbio capítulo 3. Mientras Salomón estaba en Gabaón, el Señor le apareció en un sueño. Dios le dijo: pide lo que quieras y yo te lo daré. Salomón contestó: tú mostraste mucho fiel amor a mi papá David. Él te siguió fielmente, con justicia y rectitud de corazón. Y tú has seguido constante al mostrarle el fiel amor más grande. Has permitido que en el día de hoy su hijo tome el trono en su lugar. Señor mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá. Pero soy muy joven. No tengo sabiduría necesaria para ejercer mi cargo. Soy tu siervo en medio de tu pueblo, a quien tú elegiste. Es una nación tan numerosa que nadie la puede contar. Dame a mí, tu siervo, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de gobernar tu pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó
que Salomón pidiera esto, Dios se le dijo: por haber pedido sabiduría para gobernar y no pediste para ti mismo una vida larga, ni riqueza, ni que matara a tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. También te daré lo que no pediste, más riqueza que ninguno otro rey jamás tendrá. Sígueme y obedéceme mis decisiones y mandatos, tal como lo hizo tu papá David, y así te daré una larga vida. Salomón se despertó, reconociendo que Dios le había hablado en un sueño. Amén. Dijimos que vamos a hablar sobre lo que es la sabiduría y vamos a comenzar a desarrollar este tema tan importante, porque es importante de que nosotros tengamos sabiduría. Fíjense bien, miren, cuando nosotros empezamos a estudiar este tema, vamos a definir lo que es la sabiduría. Yo busqué varios significados, tanto bíblicos como secular, y definir sabiduría es conocimiento profundo en ciencia, letra o arte, saber, erudición, conocimientos, sapiencia, ciencia, cultura, ilustración, pericia, educación, ilustración, inteligencia. La palabra sabiduría es una ley de salud revelada por el Señor para el beneficio físico y espiritual de sus hijos. La definición de la sabiduría, según el libro de los Proverbios 1:7, dada por nuestro querido Salomón, es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Dígame cómo la define. La define en dos líneas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, mientras que anteriormente usted ve todo lo que, con todo lo que relacionan la sabiduría, como lo que es la ciencia, el saber, la erudición, como el conocimiento profundo, la educación, todo esto es sabiduría. Ahora, ¿por qué es importante tener sabiduría? Mire, yo decía que hablar de sabiduría y no dirigirnos a Salomón, estamos como buscando algo y no nos vamos a no a la fuente, porque sabemos que la sabiduría viene de Dios, pero alguien que experimentó realmente la sabiduría, porque después de Jesucristo es el hombre más sabio, y vamos a ver por qué Dios hace este hombre después de Jesucristo el más sabio. ¿Por qué este hombre obtiene una identificación tan fuerte que es la sabiduría? Fíjense bien, cuando David muere, Dios le agradó que fuese Salomón, que fuera el sucesor de David, que Salomón quedara como rey del pueblo de Israel, un pueblo muy numeroso, porque sabemos que David fue un rey, mire, puesto por Dios, y que David era una persona que mantenía una relación, una intimidad con Dios bien fuerte, y esta intimidad que David tenía con Dios lo llevó a tener un reinado exitoso. David en ningún lado dice que David apartó su corazón de Dios, a pesar de las fallas, de los desaciertos que David tuvo, porque hay algo que me agrada de la historia de David, es que David tuvo desacierto, que David tuvo falla, pero a pesar de todo esto, David no se apartó de Dios. A pesar de que David fue criticado, fue señalado, tuvo enemigos, David no se apartó de Dios. David no apartó su corazón, su convicción de Dios. Y esto debería sernos a nosotros de enseñanza, porque realmente ayer yo comentaba con la persona que me invitó a donde yo comencé el en vivo diciendo, estábamos comentando cómo Dios había permitido que se desarrolle mi llamado en esta vía, en las vías digitales. Estábamos comentando esto y realmente uno a veces no entiende cómo las personas pueden encasillarte, pueden encerrarte por ciertas experiencias de tu vida pasada. Y yo decía, pero esto permitió que yo pudiera estar aquí para un público especial, para una persona especial, y estar en un lugar que muchos quizás no están, porque Dios utiliza lo que tú piensas que es para tu destrucción, Dios lo utiliza para hacer cosas grandes. David fue desechado, David fue despreciado por muchas personas,
por quizás errores que cometió en un determinado tiempo, pero eso no le permitió a David apartarse de Dios. David mantenía una relación con Dios. ¿Y qué te quiero decir con eso? Yo no sé en qué lugar tú estás, qué posición tú estás, cómo te tiene la persona en su vida. Ahora, yo lo que sí te puedo decir a ti, que si Dios te llamó, que si Dios te seleccionó, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. No escuches las voces que hablan de ti, no escuches las personas que te señalan, no escuches a las personas que te dicen, mira, no camines, o este no va a dar, o mire, enfóquese en Dios. Y como le decía anteriormente, a David no le importó nadie. En el reinado de David, David se mantuvo fiel a Dios. David mantuvo una relación con Dios. Y esto le dio un éxito a David hasta el punto que Dios le dijo a David, óyeme, por tu fidelidad, por esa entrega que tú tenías conmigo, que tú tienes conmigo, yo voy a extender mi misericordia en tu generación. Como estuve contigo, voy a estar con tus hijos, voy a extender tu misericordia, mi misericordia a tu generación. Y de ahí nace esto, lo que es el reinado de Salomón. Y Salomón, siendo un muchacho muy joven, le tocó lo que es reinar en Israel. Y este muchacho, yo sé que cuando le llegó la experiencia, que David lo llama y le dice, mira, tú vas a ser el sucesor, pues si usted no lo sabía, Salomón es el hijo de David con aquella mujer que David tomó en pecado en determinado tiempo, la mujer de Urías, que al principio no es precisamente el hijo que ella salió embarazada cuando era esposa de Urías. Este niño muere por castigo de Dios a David, este niño muere, pero luego él toma esta mujer con él, porque dice la Biblia que esta mujer causa unos sentimientos en David muy fuertes, y David se queda con esta mujer, y de ahí nace Salomón. Y Salomón es el elegido de esta relación de esta mujer y David. Nace Salomón, y Salomón viene siendo el elegido para reinar. Cualquiera que quizás veía en ese tiempo pensaba que Salomón, que Absalón iba a ser el sucesor de David, pero Dios, conociendo bien el corazón de Absalón, si ustedes se fijan en la historia de Absalón, tenía el físico, tenía la estatura, y ahí nos deja ver a nosotros que realmente Dios no anda ni buscando físico, ni buscando estatura, ni buscando nada que ver con esto. Dios escudriña los corazones y Dios conoce todo, y Absalón, a pesar de tener la apariencia que se necesitaba para un rey, este hombre en determinado tiempo se fue parte de lo que es el juicio con David y tomó el reinado por su propia cuenta sin Dios entregárselo. Tomó el reinado y hasta quiso matar a su padre. Pero ¿qué pasa? Dios, que todo lo ve, Dios hace justicia a David y permite que Absalón muera, y muriendo Absalón ya en la vejez de David, entonces pasa Salomón a lo que es el reinado. Cuando Salomón pasa al reinado, que Dios se la sabe toda, Dios sabe que este muchacho tarde o temprano se iba a acercar a él, Dios conoce las cosas. Hay cosas que usted quizá no le entienda en su momento. Quizá para David, el que iba a ser rey en ese momento, cuando estaba a Salón, era Salón, era el que lo iba a relevar a él. Pero Dios se tenía preservado a Salomón para ese tiempo. Yo no sé si tú has entendido, anoche yo decía en donde yo estaba, que Dios se preserva un grupo de personas para un tiempo, que Dios hace un llamado a las personas para un tiempo específico, y Dios se hizo de Salomón para ese tiempo, para que cuando David se fuese, Salomón quedara en su lugar. Y yo me imagino que Salomón dijo, wow, yo soy joven, y siendo yo joven, ¿cómo es que voy a encarar este asunto? ¿Cómo que voy a enfrentar este asunto? Yo me imagino que quizá Dios te ha dado a ti cierto cargo, te ha administrado ciertos dones que tú dirás, ¿cómo lo voy a desarrollar? ¿Cómo me voy a manejar en esto? Déjeme decirle que Dios, cuando da algo a sus hijos, le da la sabiduría y le da la preparación, y más si usted se la pide así como Salomón. La Biblia registra que Salomón, orando a Dios, que yo creo que la clave de todo cristiano es la oración, es la intercesión, es la comunicación con Dios. Cuando usted no entiende algo, cuando usted no pueda manejar algo, acérquese a Dios, vaya en oración a Dios, váyase de rodillas a Dios. Y Salomón
me imagino que en ese momento se acercó en oración a Dios y ahí entabló una oración con Dios. Ahí registra que Salomón estaba como medio dormido, y en medio dormido entonces tuvo esta relación con Dios, este contacto con Dios, esta conexión con Dios, y teniendo esta conexión con Dios, Salomón pudo, Dios le preguntó a Salomón: ¿qué tú quieres que yo te dé? Y esto era algo que era en el espíritu. Si ustedes se fijan, no era el Salomón precisamente carnal, sino el espiritual que estaba hablando con Dios. Porque si usted se fija, cuando la conversación entre Dios y Salomón termina, la Biblia dice que Salomón despertó. O sea, que no era un Salomón carnal que estaba hablando con Dios, sino un Salomón espiritual. Y Salomón, teniendo esta conversación con Dios, dice: óyeme, si yo tengo que pedirte algo, yo necesito que tú me des la sabiduría para yo dirigir este pueblo, para hacerlo bien. Porque Salomón reconocía que humanamente él no podía hacer las cosas bien, que humanamente él podía fallar, que humanamente él se podía equivocar. Él le dijo a Dios, si tú me dieras sabiduría, yo pudiera dirigir este pueblo numeroso. La Biblia registra que el pueblo de Israel era numeroso. En donde nosotros leímos, pudimos ver esto en el capítulo 3. El pueblo de Israel era numeroso. Y Dios se plació de esta petición que Salomón pudiendo Salomón pedir cualquier cosa, Dios se plació que Salomón haya pedido la dirección, la sabiduría para él dirigir ese pueblo. Y cuando Dios ve de qué manera Salomón pide, la humildad de Salomón al momento de pedirle, Dios le da más cosas de lo que Salomón pide. Y esto debe de servir a nosotros como enseñanza. Salomón, ya de por sí yo creo que Salomón tenía sabiduría. Y que Dios simplemente aumentó la sabiduría de Salomón. ¿Para qué? Para una misión específica. Pero ya yo creo que Salomón tenía sabiduría. ¿Por qué? Porque él define en el capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Salomón tenía un temor a Dios, que en vez de Salomón ir como hacían muchos reyes, que si ustedes estudian la vida de los reyes, ustedes se dan cuenta de que había muchos reyes que en vez de acercarse a Dios, hacían un altar de Baales, de dioses ajenos, y se inclinaban a esos dioses. Salomón no hizo esto. Salomón se acercó a Dios, y ya yo creo que esto demuestra sabiduría en Salomón, quizá no al grado que él necesitaba para dirigir el pueblo, pero tenía sabiduría. Salomón fue sabio al pedirle esto a Dios. Yo le aseguro a usted que si Dios se acerca a muchos de nosotros hoy día en el pueblo y nos pregunta qué nosotros queremos, y vamos a pedir cualquier cosa que no tiene que ver con lo espiritual. Vamos a pedir muchas cosas que no tienen que ver con lo espiritual. No le estoy diciendo que todo el mundo haría esto, pero hay muchas personas que le pedirían riqueza, que le pedirían a Dios que Dios lo haga famoso, que Dios lo lleve a ciertos niveles económicos. Pero Salomón no. Salomón dijo: espérate, tú has puesto algo grande en mis manos. Yo porto una responsabilidad demasiado grande en mis manos. Y yo carezco de la sabiduría para dirigir esto. Yo carezco de la sabiduría para enfrentar este llamado que tú estás poniendo en mis manos. Y Salomón hace esta petición. Y Dios le dice: por cuanto tú no has pedido nada para ti, a mí me place que te voy a dar más de lo que tú has pedido. Y yo no sé si a ti te ha pasado que tú le has pedido algo a Dios y Dios te ha dado más de lo que tú le has pedido, que tú te has acercado a Dios con una necesidad y tú nada más le dices: Dios, nada más esto, y Dios ve la sinceridad de tu corazón, y cuando tú vienes a ver, tú dices: Dios, me diste más de lo que yo te he pedido. Dios, cuando Dios da, señores, lo da en abundancia. Y esto te lo digo por fe y testimonio, de que cuando Dios da, lo da por abundancia. Mire, yo no me canso de testificar esto. Cuando yo comencé el evangelio, yo vengo de familia de bajos recursos económicos, y cuando yo comencé el evangelio, mire, señores, yo no tenía nada. Yo era una niña apenas de 14 años. Y siendo una niña de 14 años, yo carecía de lo necesario para yo seguir a Dios. Yo seguí el llamado. Yo fui marcada por Dios desde pequeña, pero no tenía ese valor de aceptar a Dios, porque en mi casa nadie era cristiano. Yo fui la que di como ese primer paso. Tenía una hermana que visitaba la iglesia,
pero era muy pequeña y al tiempo se apartó, pero ella sirvió de instrumento para llevarme y dejarme en ese lugar. Y yo comenzando a ser cristiana, yo no tenía lo necesario, yo era muy jovencita y no tenía lo necesario para ir a la iglesia. Y yo recuerdo que tenía escasez de ropa, tenía escasez de zapatos y era difícil. A veces yo tenía que trasladarme a servirle a Dios. Mire, a veces tenía que trasladarme de un lugar a otro a servirle a Dios y yo no tenía los zapatos para hacerlo. Y lo poco que tenía, yo veía siempre a la gente bien vestida y yo tenía que conformarme con cosas que yo le recogí de ropero de mi mamá, del closet de mi mamá, para yo ponérmelo, pero yo era una niña de 14 años, o sea, en mí estaba el deseo, en mí estaba el interés, pero no tenía las herramientas. Pero yo tenía como ese amor tan ferviente de servirle a Dios. Yo tenía como eso que ardía en mi corazón, que yo quería, mire, a mí no me importaba la distancia, a mí no me importaba cómo yo iba vestida, a mí no me importaba nada de eso, porque yo tenía este anhelo de conocer más de Dios. Mire, cuando Dios entra en la vida de uno, mira, a uno no le importa nada, señores. Uno quiere hacerlo cuando ese primer amor está. Por eso que el libro de Apocalipsis, en uno de los mensajes de la iglesia, Dios le dice a una de las iglesias: vuelve a tu primer amor, porque cuando tú tienes ese primer amor, a ti no te importa nada. Tú lo único que quieres es acercarte más a Dios, llenarte más de Dios, conocer más de Dios. Y yo en ese tiempo, a mí no me importaba nada. A mí no me importaba cómo yo iba vestida, a mí no me importaba hasta si yo tenía que ir descalza a ese lugar, a mí no me importaba nada de esto. Pero ¿qué pasó? El tiempo transcurrió y al Dios ver esta fidelidad en mí, Dios fue proveyendo ropa, dando zapatos. Y míreme, yo puedo decir que cuando Dios da, cuando usted le fiel a Dios, Dios da en abundancia. Dios da en abundancia. Yo no me canso de testificar esto. Hay una sierva por ahí que ella testifica, ella predica descalza, por eso mismo. Porque cuando ella estaba sirviendo a Dios, ella tiene un testimonio parecido al mío, que cuando ella estaba sirviendo a Dios, ella no tenía zapatos, ella le hacían falta zapatos. Y ella lo hacía así, sin tener zapatos, ella testifica que ella también venía de muy pobre, pero Dios la ha bendecido y Dios la ha bendecido de una manera fuerte. Y yo puedo testificar de que hoy día, todavía al sol de hoy, no hay algo que yo no pase por mi cabeza y que yo no mire y que yo no diga: wow, me gustaría tener esto, que no llegue a mi casa, que no, antes de yo pensarlo, ya cuando el pensamiento llega, ya está en mi casa. Y esto es Dios que lo hace. Por eso digo que cuando Dios da, lo da en abundancia. Simplemente tienes que serle fiel a Dios. Simplemente tú tienes que demostrarle a Dios que tú no le sigues por los peces y los panes. En ese momento a mí no me importaba si yo tenía, a mí no me importaba si había, si no había, a mí me importaba de que Dios había tocado mi corazón y que yo venía de una niñez marcada, yo venía de una niñez muy fuerte, de muchas cosas que quizá en este en vivo yo no la hable ni tenga todavía el tiempo de hablar de estas cosas que yo venía de mi niñez, pero había encontrado algo diferente, había encontrado un amor diferente, había encontrado algo que empezaba a llenar todos esos vacíos que yo tenía en mi niñez, todas estas cosas, estos huecos que yo traía de mi niñez. Yo había encontrado esto y yo no quería que esto se perdiera. Tuviera ropa, no estuviera ropa, si tenía zapatos, no tenía zapatos, yo no quería que eso se perdiera, esta conexión se perdiera. Pero sí puedo decirle que cuando Dios empezó a proveer, ha dado en abundancia. Ha dado tanto para mí como pasó con David, que David tuvo esta relación tan bonita con Dios, que Dios estuvo con David, pero también estuvo con Salomón y con la descendencia de David completa. Dios estuvo. Asimismo, Dios me ha dado a mí en abundancia y también a mis hijos, sin yo tenerme que preocupar, sin yo tenerme que afanar. Y yo puedo decir que yo trabajo el día de hoy, pero lo que yo tengo, lo que llega a mis manos, no es por mi trabajo. Realmente la ropa que yo me pongo no es por mi trabajo. Usted quizá va a mis redes y me ve con diferentes tipos de ropa y no es por mi trabajo, porque lo que el sueldo que yo gano, yo no lo invierto específicamente en mi trabajo, yo lo invierto tanto en mis hijos como en mi educación, pero no es en la ropa, no es en los zapatos. Eso es algo que Dios se plació, quizá porque en ese momento yo fui fiel a Él, sin importar si había o no había. Es como dice Habacuc: aunque no haya vacas en los corrales,
aunque la vida no dé fruto, yo me gozaré en Jehová. Yo me propuse en ese tiempo en gozarme en Dios con 14 años. Con 14 años yo me propuse gozarme en Dios. Hay personas que quizás te ven, te juzgan, y las personas quizás no saben tu historial, no saben lo que tú has vivido, lo que tú has pasado para mantenerte aquí. Las personas quizás se ubican, te miran y miran tus errores, pero no saben el proceso, las lágrimas que tú has tenido que derramar para mantenerte aquí. Por eso que yo le aconsejo a cualquier persona que se acerca a mí, a cualquier persona que yo tengo la experiencia de predicarle y de ministrarle por el Espíritu Santo, yo le digo: enfoca tu mirada en Dios. No te distraiga por los comentarios que hagan la gente. No te distraiga por lo que digan los demás, porque si te lleva de lo que dicen los demás, de los comentarios de los demás, tú te vas a deslizar, tú te vas a ir. Sé sabio y, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor de la salvación. Y fíjense bien, cuando nosotros vemos a Salomón, Salomón le dice a Dios: dame la sabiduría, dame la sabiduría. Y Dios le dice: yo te voy a dar más de lo que tú has pedido. Y Salomón fue extremadamente rico, señores. No fue simplemente sabio, fue extremadamente rico. Pero algo que empezó, porque Dios lo que da se empieza a manifestar. Algo que empezó a manifestar esa sabiduría de Salomón. Yo no sé si cuántos de ustedes han podido leer esta historia, pero esa sabiduría de Salomón empezó a expandirse. Porque cuando Dios pone algo en nuestras manos, empieza a dar señales. Yo no creo mucho en la gente que dice: yo tengo esto, yo tengo aquello, y tú no empiezas a dar señales. Cuando Dios está presente, las señales se empiezan a dar, las señales se empiezan a ver. Y Salomón empezó a manifestar esa sabiduría que él le pidió a Dios y que Dios le entregó. Cuando Dios te dice que te entrega algo, hay manifestaciones de esto. Aunque tú lo quieras esconder, hay manifestaciones de esto. Y yo no sé si tú te das cuenta de la historia de las dos mujeres que, teniendo dos hijos, hubo una que mató a su niño. O sea, el niño murió, se le acostó encima y el niño murió. Y quiso tomar el niño de su compañera. Y tomando el niño de su compañera, este caso fue un caso muy fuerte. Y le llevaron el caso a Salomón. Mire, estas dos mujeres pelean y ambas expusieron su caso. Ella decía: este es mi hijo y ella me lo quiere quitar. Y la otra le dijo: bueno, mira, cuando estábamos dormidas, ella se acostó encima de su niño, lo mató. Y ella dice que mi hijo es el de ella. Y Salomón miraba el caso de las dos mujeres en debate de que ese niño es mío y de que ese niño es mío. Ahí empezó a operar esto que Dios le había dado a Salomón. La sabiduría empezó a operar. Y la sabiduría, que ahí es donde yo le decía la importancia de nosotros tener sabiduría. La sabiduría nos da el conocimiento, nos da esa inteligencia de nosotros tomar las decisiones adecuadas y correctas en el momento correcto. Este momento era un momento crucial en la vida de Salomón, porque tenía que ser un juez justo. La sabiduría nos enseña a ser justo. Cuando nosotros somos una persona sabia, nosotros practicamos la justicia. Nosotros no nos andamos manejando injustamente hacia los demás. Y Salomón sabía que tenía que ser justo ante esta decisión. No podía dejar este niño en las manos de alguien que no fuese su madre. Y Dios, la sabiduría empezó a operar ahí. Y Salomón le dijo: bueno, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a partir el muchacho en dos y vamos a darle un pedazo a cada uno. Y dijo una de ellas: pártalo y den un pedazo a cada uno. Salomón vio tanta insensatez en esta mujer que dijo: denle el niño a su madre. Porque la otra dijo: no, está bien, déjeselo a ella. Porque yo prefiero que mi hijo viva en la mano de otra persona que yo verlo muerto. Inmediatamente ya a Salomón se le dio el pronóstico de quién era la madre de ese niño. Entonces, ¿qué nos enseña la sabiduría a nosotros? La sabiduría nos enseña que cuando estemos juzgando, no juzguemos con injusticia. Que cuando vayamos a tomar una decisión, no la tomemos a la ligera. No la tomemos simplemente por lo que nos estén diciendo
o por lo que estemos escuchando, sino que analicemos bien las cosas. La sabiduría nos da esa oportunidad de analizar las cosas. Usted sabe que uno de los problemas más fuertes que yo he podido observar, y yo no sé si usted también lo ha podido observar, es la falta de sabiduría que hay en el mismo pueblo de Dios. Hay mucha falta de sabiduría. Por eso usted quizá hoy día hay personas que podrían estar aquí adentro dando de Dios lo que portan, personas que fueron usadas por Dios grandemente, y por la falta de sabiduría de muchos líderes en el pueblo, hoy día están fuera, estas personas están fuera de la iglesia. Miren, yo soy una mujer bienaventurada y yo puedo testificarlo para gloria y honra de Dios. Yo puedo decirlo, y yo todos los días, miren, créame, hay cosas que yo hago, no es por gusto, hay cosas que yo la hago es por agradecimiento a Dios, porque si hubiesen sido por lo que es el liderazgo, yo no estuviera aquí, si hubiese sido por liderazgo, si hubiese sido por... Hay muchas personas por ahí marcadas. Yo he visto muchas oraciones en las redes sociales que dice: si la iglesia te marcó, yo te pido perdón en el nombre de esto. Miren, señores, hay personas muy marcadas por personas que están dirigiendo, que no le han pedido sabiduría a Dios. Y yo no sé si Dios te ha dado un cargo, yo no sé si Dios te ha dado cualquier cosa en tus manos, pero sea lo que Dios te haya puesto en tus manos, pídele sabiduría a Dios para hacerlo. Porque mire, yo estoy aquí por la misericordia de Dios, porque cuando quise irme, cuando dije no, de hecho, cuando iba a comenzar este en vivo, que estaba preparando todo, veía un testimonio en las redes sociales de una joven que decía que fue muy usada por Dios, que ella fue tuvo su agenda llena porque era muy buscada, porque ella era muy usada por Dios, pero llegó el momento que humanamente resbaló y cayó y no encontró el apoyo en la iglesia que necesitaba. Porque la sabiduría, hay muchas personas que carecen de sabiduría. Y gracias a Dios, Dios me mantuvo hasta el tiempo me mantuvo ahí por encima de mis deseos, porque si mi deseo ya era soltarlo todo, me mantuvo hasta el tiempo de yo poder conocer dos personas. Me mantuvo ahí adentro hasta yo poder conocer dos personas sabias, que estas personas sabias supieron involucrarme y no dejarme ir. Y hoy día estoy aquí. Le agradezco tanto al Padre. Miren, usted no se imagina el profundo agradecimiento que yo tengo con el Padre de que no me soltó, de que no me dejó ni un solo momento. Y por eso usted ve que yo le sirvo a Dios. Y hay muchas cosas, muchas ofertas que han llegado a mi vida y que yo he ido soltando porque no quisiera, mire, ni a diestra ni a siniestra, de apartarme de Dios, dejar a Dios. Señores, miren, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios te va a permitir no apartarte de Él. El temor a Dios te va a permitir acercarte más a Él, buscar más de Él. El principio de la sabiduría te va a permitir a negarte a ti mismo, a negarte a tus deseos, a negarte a cosas que tú quieres hacer, humanamente hablando, pero ese principio de la sabiduría te dice: oye, hay un Dios que te ha elegido, que te ha seleccionado para este tiempo, para tú hablar de su grandeza, para tú hablar de su poder, para que tú le digas a los demás cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Yo no sé si tú has podido experimentar la grandeza de Dios en tu vida, pero esa grandeza de Dios en tu vida te va a decir: no te apartes de Él. No sueltes a Dios, porque de Él viene todo lo que tú y yo necesitamos. Y Salomón, mire, gobernó con sabiduría. Salomón pudo hacer a Israel próspero, y aunque Salomón en determinado tiempo tuvo su desacierto, porque todos los tenemos, nadie es perfecto, todos lo tenemos, pero Salomón dirigió con sabiduría a este pueblo, manejó con sabiduría a este pueblo. Y voy a seguir compartiendo contigo algunos datos sobre la sabiduría que yo pude elegir, seleccionar en lo que yo estuve leyendo cuando estaba preparando este en vivo. Dice, hablando bíblicamente, voy a leer esto: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, las personas que son insensatas
no buscan la sabiduría de Dios, ellos buscan su propia opinión. Y por eso es que encontramos este texto que dice, no te hagas sabio. O sea, lo que yo hago, como yo me acerco a Dios, si por ejemplo yo me acerqué a Dios y yo me voy a dejar dirigir por mí misma, si yo voy a hacer las cosas por mí misma, esto me va a traer problemas, me va a traer consecuencias. O sea, si yo me dejo dirigir por mí misma, lo estoy haciendo insensatamente. Lo que yo vaya a hacer, yo tengo que acercarme a Dios. Dice la palabra del Señor, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. O sea, si ustedes se fijan, vuelvo y les repito, ¿por qué Salomón se llega a Dios? Porque de Dios es que viene la sabiduría. Si usted anda buscando sabiduría porque anda en un instituto bíblico, porque usted lee mucho, porque usted tiene tal y tal estudio. Mire, cuando Pablo empezó el ministerio, Pablo tenía todos los conocimientos, todo lo que tenía que tener, pero Pablo entendía que sus conocimientos en Dios no le servían de nada, que él necesitaba la presencia de ese Dios que lo había llamado. Y fíjense bien, mire cómo dicen, básicamente la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Su asiento es el corazón, el centro de la decisión intelectual y moral, porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. O sea, ¿qué les digo con esto? Mira, mucha gente tiende a confundir inteligencia con sabiduría. No es lo mismo, no es igual. La inteligencia es algo y la sabiduría es otra cosa. Y la inteligencia, usted puede ser inteligente, mas no sabio. Usted puede tener todos los conocimientos. El apóstol Pablo, antes de conocer de Dios, era un hombre inteligente, porque mire, si usted se estudia todos los conocimientos que tenía el apóstol Pablo, él tenía que ser un hombre muy inteligente para tener todos estos conocimientos que tenía. Pero a Pablo le hacía falta algo, le hacía falta a Dios y su sabiduría divina para hacer la voluntad de Dios. La sabiduría nos lleva a hacer la voluntad de Dios, la sabiduría nos lleva a hacer las cosas de la manera que Dios quiere. Y por eso es importante que nosotros seamos sabios. ¿Usted sabe para qué? Para no dejarnos dirigir por nosotros mismos, para no hacer las cosas por nosotros mismos, sino bajo un orden divino, bajo la voluntad de Dios. Hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos en el lugar que nosotros debemos de hacerla. Esto es la sabiduría y por eso es importante que nosotros nos dotemos de sabiduría, le pidamos a Dios sabiduría para todos, señores. Para todo lo que nosotros vayamos a emprender es necesario que seamos sabios. Sabios para dirigirnos a cualquier lado, sabios para empezar un negocio, sabios para expresarnos hacia los demás, para compartir con los demás. Hay que ser sabios, señores, y para eso solamente Dios da esa sabiduría. Dice aquí, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Óyeme, el conocimiento y la inteligencia. Fíjense que el conocimiento, la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría, no lo es. Y usted puede buscar estos conceptos en la Biblia, puede buscar estos conceptos en el diccionario, y aunque son palabras parecidas, mas no es lo mismo. Recuerden que la sabiduría viene siendo que el temor a Dios. La sabiduría viene siendo el temor de hacer la voluntad del Padre, de manejarse según Dios nos dice a nosotros que nos manejemos, y muchas veces carecemos de esa sabiduría, y por eso muchas veces erramos, cometemos errores. Señores, vamos a tratar de acercarnos a Dios y de pedir esa sabiduría. Dice, es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de su santo. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad. Cuando usted tiene sabiduría, usted se maneja de una manera justa, usted trata de darle a cada quien lo que se merece, usted no le quita a alguien injustamente para dárselo a otro, usted no le quita a alguien para usted de manera injusta.
usted todo lo que hace. Por eso le digo que si usted va a iniciar un negocio, inícielo pidiéndole sabiduría a Dios. Usted va a comenzar un trabajo, hágalo pidiendo sabiduría a Dios. Usted va a estar en la iglesia desempeñando cualquier cargo, hágalo pidiéndole sabiduría a Dios. No se cree el que se la sabe toda. No se creen que se la sabe toda, señores, porque realmente, por más que usted y yo digamos que no la sabemos todas, realmente nos vamos a dar cuenta que esto es lo hacemos con ayuda de Dios, lo hacemos con la sabiduría de Dios, y cuando tenemos la sabiduría de Dios, vamos a llegar no mucho más lejos, no, vamos a llegar al lugar que Dios quiere que nosotros lleguemos. Y dice, es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará. Óyeme bien, el sabio no anda hablando todas las cosas que le llega a la boca. El sabio habla con un fin, para conseguir algo positivo. El sabio no anda soltando todo, hablando con todo el mundo, todas las cosas. El sabio sabe cómo dice las cosas, dónde la dice y cuál es el objetivo que quiere lograr con esas cosas que dice. Señores, el sabio tiene una manera de manejarse, de dirigirse a los demás, que muchos no lo tienen. Entonces dice, cuando la sabiduría entrare a tu corazón, la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por senda tenebrosa, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. O sea, cuando yo soy una persona sabia, esas personas que están apartadas de Dios, esas personas que están cada día haciendo cosas malas, Dios me guarda de ella. La sabiduría que Dios me da me guarda de ella. Quizá muchas veces usted ha tenido personas en su vida, yo no sé cuánto le han pasado esto, ha tenido personas en su vida y usted de repente ve que la relación con esa persona se acaba, porque y usted dice, ¿pero por qué? Es que simple y llanamente la sabiduría que Dios ha puesto en usted le ha dado a entender que ese lugar, esa persona, usted ha estado visitando lugares y la sabiduría que Dios le ha dado, le ha hecho sentir que ese lugar, usted así lo siente, que ese no es el lugar que usted debe de estar. Usted ha iniciado conversaciones con alguien que usted siente realmente que no es la conversación correcta, que esa persona no es la correcta, que ese lugar no es el correcto. Usted lo siente así, miren, usted está siendo una persona sabia. Usted no sabe de lo que Dios le está guardando en ese momento. Usted está siendo una persona sabia porque usted no sabe de lo que Dios le está librando en ese momento. Y usted quizá dirá, ¿y cómo se adquiere la sabiduría? Así, señores. La sabiduría te guía a hacer lo correcto. La sabiduría te enseña a temerle a Dios, a no andar hablando cualquier cosa, a no andar con cualquier persona. Mientras más sabio tú eres, menos amigos tú vas a tener. Vas a tener menos amigos y vas a salir menos, vas a compartir menos, y no es que no lo vayas a hacer y no es que no vayas a tener amigos, pero te darás cuenta quiénes son realmente tus amigos, quiénes son las personas que valen la pena estar a tu lado. Pero eso cuando tú tienes sabiduría, porque cuando tú no tienes sabiduría, fácilmente tú sales de la gente que te conviene. ¿Para qué? Para meterte a personas que no te convienen, porque eso hace la falta de sabiduría. La falta de sabiduría te mete en los lugares que tú no debes de estar, te mete con la persona que tú no debes de estar y te mete en situaciones donde tú no debes de estar. Por eso es necesario de que usted tenga sabiduría. Por eso es necesario de que usted se acerque a Dios. Y recordar que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Usted no va a estar, si usted es una persona sabia, usted no se va a estar reuniendo con personas que no lo conduzcan a Dios, que no lo lleven a Dios. Si usted es una persona sabia, usted no va a estar... Si usted es una persona sabia, usted no va a estar en lugares que dañen su testimonio. Usted no va a andar en lugares que no aporten a su vida espiritual. Si usted es una persona sabia, en vez de usted elegir ir a lugares que debiliten su vida espiritual, usted va a elegir estar en la iglesia, estar en las cosas de Dios, estar consagrando a Dios. ¿Por qué? Porque usted entenderá que el acercarte más a Dios va a fortalecer tu vida espiritual, te va a ayudar a perseverar, a crecer espiritualmente. Pues esto hace la sabiduría. Proverbios capítulo 2 dice, describiendo la sabiduría,
Ya casi estoy terminando. Proverbio capítulo 2 dice, excelencia de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si aclarares a la inteligencia, si a la prudencia diera tu voz, si como a la plata la buscare y la escudriñare como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, lo que le decía anteriormente, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuya vereda son torcidas y torcido su camino. Serás librado de la mujer extraña. Oye todos los beneficios que te deja a ti la sabiduría. Serás librada de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y su vereda hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarán por el camino de los buenos y seguirá la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ellas desarraigados. Fíjense bien, ¿a dónde nos lleva la sabiduría? Los beneficios de la sabiduría. Si yo tuviera que describir el capítulo 2 del libro de los Proverbios, yo diría que son los beneficios de la sabiduría, realmente. Ahí el libro de los Proverbios nos dice estos beneficios que la sabiduría nos da, lo positivo que es en nosotros tener sabiduría. No simplemente pedirle sabiduría a Dios para que nosotros alcancemos riqueza, ese no era el plan de Salomón, alcanzar ese grado de riqueza que él alcanzó. El plan de Salomón era que Dios dirigiera sus pasos, que Dios dirigiera sus decisiones en cuanto a esa misión que él tenía, ese encargo que él tenía, esa tarea tan fuerte que él tenía. Y quizás usted le está pidiendo sabiduría a Dios para alcanzar ciertos estatus, pero que la sabiduría que nosotros le pidamos a Dios es para mantenernos fiel a Él, para mantenernos fiel a su palabra, fiel en su camino, que es la que realmente interesa e importa. Mire, señores, que todo perezca, que todo se quede, pero que nuestra relación con Dios permanezca. Y para nosotros permanecer con esta relación con Dios debemos de ser sabios. Que todo se acabe, que todo perezca, pero que nosotros tratemos de agradar a Dios. Y agradar a Dios implica no simplemente uno guardarse de hacer cierta cosa, sino también saber cómo tratar a los demás, saber cómo manejarse con los demás. Y prueba de eso está, yo creo que no fue por coincidencia que la prueba de Salomón para demostrar que tenía sabiduría fue el tener contacto con estas dos mujeres y tomar esta decisión entre estas dos mujeres. Yo creo que una persona sabia sabe cómo manejarse ante los demás, una persona sabia sabe cómo tratar a los demás y no simplemente voy a buscar la sabiduría para mantenerme fiel a Dios, para mantenerme guardándome de hacer las cosas mal ante la presencia de Dios, pero también voy a buscar la sabiduría para saber cómo tratar a mi prójimo, porque yo creo que si yo no sé tratar a mi prójimo, si yo no sé mantener una relación con mi prójimo, pues entonces yo no voy a saber mantener una relación con Dios. Por eso es que la Biblia habla en un momento dado, en los evangelios, si tú no tratas a tu hermano que tú lo estás viendo, que tú estás compartiendo con él a diario, si tú no sabes cómo tratarlo, pues tú crees que tú vas a amar al Dios que tú nunca has visto. Entonces, vamos a tratar de hacer las cosas de manera equitativa. Si yo digo amar a Dios,
pues también voy a saber tratar a mi prójimo. Y hago mucho hincapié con esto porque se ha perdido la relación humana, se ha perdido el amor hacia los demás, se ha perdido lo que es el, la empatía con los demás y principalmente en la familia de la fe. Recuérdense que hoy día estamos quizá firmes, pero mañana podemos caer, mañana podemos equivocarnos. Y muestra de esto, hablé de dos personajes hoy, o de tres personajes, pero de dos de estos personajes que fueron David y Salomón. Estos dos personajes fueron muy amados por Dios, fueron muy bendecidos por Dios y se equivocaron en su momento, en su debido momento. Pero esto no permitió de que Dios no estuviera con ellos. Cuando ellos necesitaron, cuando ellos clamaron a Dios, Dios estuvo ahí. Entonces, si Dios está con aquellas personas que se equivocan, ¿quién somos nosotros para estar señalando, para estar desechando, para estar dándole la espalda a aquellos que nos piden ayuda en su determinado tiempo, aún se hayan equivocado? Vamos a ser sabios en nuestra manera de vivir, vamos a ser sabios en nuestra relación con Dios, pero también vamos a ser sabios en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con nuestros seres queridos y en nuestra relación con las personas que nos rodean. No es que me voy a unir a las cosas malas que hacen los demás, pero tampoco voy a tratar a los demás de manera indiferente, porque yo me creo lo más santo en esta tierra, porque yo me creo lo más cerca de Dios. Vamos a hacer las cosas sabiamente. Los beneficios de la sabiduría usted encuentra en la Biblia completa, pero le hace el libro de Proverbios capítulo 2, le hace el libro de los Proverbios capítulo 1 y le hace el libro de los Proverbios capítulo 3. Ahí va a encontrar mucho de lo que es la sabiduría y la historia de esta mujer. Usted también la puede encontrar en el libro de los Reyes. Reyes capítulo 3 puede encontrar la historia de estas mujeres cuando fueron delante de Primera Reyes capítulo 3, cuando fueron delante de Salomón a que Salomón juzgara su caso con el niño. Y nada, espero que este en vivo pueda ser de bendición a tu vida. Hablamos de la sabiduría, vamos a acercarnos a Dios, vamos a tratar de ser un poquito más sabios, vamos a pedirle a Dios si creemos que estamos careciendo de sabiduría, pues vayamos a Dios, que Él la tiene y la tiene en abundancia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana Janet estuvo aquí con ustedes. Agradecemos al Padre que a pesar de nuestra condición de salud pudimos dar esta palabra de parte de Dios, y esto nos encanta, esto nos fascina, y por eso estamos aquí con mucho amor y con mucha entrega a lo que es Dios. Dios te guarde. Nos vemos en una próxima. Bye bye.